Hola, yo soy Lu y veo muchas series. Y yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película. En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película que envejecieron mal. Bueno, yo para este episodio elegí The Help, o conocida en español como Historias Cruzadas, que tiene varios personajes importantes, pero podemos decir que seguimos a una chica blanca de clase alta de un pueblo de Mississippi, en Estados Unidos, en la década del 60, que quiere ser escritora, y podemos decir que transforma a su pueblo entrevistando a mujeres negras que trabajan para familias de la alta sociedad. ¿Vos, Lu, qué elegiste? Yo elegí Casados con Hijos o Married with Children, que es una serie originalmente estadounidense, que tuvo 13 versiones internacionales, básicamente todas con la misma trama. La historia se centra en una familia tipo de 4 integrantes. El padre, que trabaja en una zapatería femenina y extraña su época de gloria cuando era deportista en la secundaria, y que odia al trabajo y a la madre. La madre es una ama de casa que no sabe ningún quehacer doméstico ni cuidar a sus hijos. La hija es básicamente el estereotipo de rubia tonta del que ya hablamos tanto, y el hijo es básicamente igual de tonto y se la pasa queriendo que alguna chica le preste atención. Ok, bueno, yo para empezar quiero decir que probablemente les sorprenda que haya elegido esta película y creo que eso tiene que ver que la mayoría la recordamos con bastante cariño y además recibió muchas nominaciones a premios importantes en ese momento, incluyendo el Oscar a Mejor Película e incluso Octavia Spencer ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su personaje de Minnie. La polémica o la discusión respecto a la película resurgió el año pasado, en 2020, específicamente en junio, cuando en Estados Unidos se dieron las masivas protestas por el asesinato de George Floyd, y la película se convirtió en una de las más vistas en Netflix en ese país. Como recordarán, la gente empezó a mirar muchas películas sobre el tema racial y una de esas fue The Help y por eso surgió el debate respecto a, en ese sentido, qué tan buena la podemos considerar. Claro. Y lo más llamativo es que no solo hubo críticas desde la audiencia, y la crítica también, sino que la misma Viola Davis, que interpretó a Ivy Lynn en la película, y de hecho obtuvo por esa actuación su primera nominación al Oscar por Mejor Actriz, dijo que se arrepentía de haber participado en ella. Y era tal ese arrepentimiento que en realidad en la entrevista ni siquiera le habían preguntado si ella se arrepentía de algún papel, sino que le preguntaron si se arrepentía de haber rechazado alguno. Pero ella reformuló la pregunta para contestar que se arrepentía de haber hecho The Help. Claro, no es que le sacaron la respuesta de la boca obligándola, preguntándole cosas incómodas. No, ella se esforzó por contestar que ella no, que se arrepentía de haber hecho The Help. Claro. Entonces ella señaló que no tuvo nada que ver con el cast, o sea, como que quiso dejar claro que no estaba tirándole bronca, digamos, a sus compañeros ni al director ni nada, porque dijo que conoció gente maravillosa y que fue una buena experiencia trabajar con todas esas personas, sino que el problema fue la película en sí misma, que a su vez está basada en un libro de Catherine Stockett, una autora blanca. Y ella lo que considera es que, ella, Viola, que simplemente no se le dio suficiente lugar a las voces de las sirvientas. Dijo la cito: si haces una película donde toda la premisa es quiero saber qué se sentía trabajar para las personas blancas y criar niños en 1963, quiero escuchar cómo te sentís realmente, y nunca escuché eso en el transcurso de la película. Claro. La película entonces fue muy criticada justamente por suavizar en algún punto el sufrimiento de los afroamericanos, que era justamente la época de la segregación racial, y básicamente por perpetuar el tropo del white savior o héroe blanco, le podríamos decir en español. Y esto es así porque, como dije, la verdadera protagonista de la película es el personaje de Emma Stone, Skeeter, que es blanca, como dije, y es en ella en el que vemos esta fórmula de personaje que crece y consigue lo que quiere. Y además es la salvadora de las sirvientas al darles una voz a través de las entrevistas que les hace. Uh-huh. Y también la película pone mucho foco en otros dos personajes blancos. Una es, podríamos decir, ¿no?, la villana, que sería el personaje racista, que no está ni cerca de representar el nivel de racismo atroz que sufrían las personas afrodescendientes en la década del 60. Y el de otra mujer de alta sociedad es el tercer personaje, también blanca de alta sociedad, pero que es rechazada por las otras mujeres y que es un personaje que básicamente le sirve a la película para decir, miren, hay personas blancas que son re buenas. Claro, es muy cuestionable.
Sí, es muy evidente. Entonces, Viola no fue la única a la que le molestó la película, ya que la verdadera Evelyn Cooper, en cuya historia se inspira el personaje de Viola y que trabajó para la familia de la autora del libro, por eso está inspirada en ella, la demandó a la autora por $75,000, alegando que básicamente se la usó a ella sin permiso y que se sintió avergonzada por cómo la representaron, además de que se quejó de cómo habían sido caracterizadas las sirvientas en el libro. Es una forma muy cuestionable y polémica, ¿no?, de mostrar esta época tan delicada en la historia estadounidense y que además sigue teniendo repercusiones en la actualidad, como es lo que estás diciendo que pasó el año pasado, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, para pasar a mi tema, retomo un poco lo que estuviste diciendo del tropo, ¿no? Porque nosotras en el podcast hablamos muchas veces de tropos, que son básicamente elementos que se repiten en las tramas de distintas series, películas o hasta libros, como diríamos, son clichés. En este caso, el más obvio que podemos encontrar es que la pareja principal se odia. En su momento la serie fue un poco distinta a lo demás que se podía ver en la televisión porque no mostraba una pareja perfecta. O sea, las sitcoms como género empezaron a ser populares en 1940 en Estados Unidos y la gran mayoría tenía como protagonista a una pareja obviamente casada. Entonces los creadores de esta serie dijeron que por eso su idea era romper con el esquema tradicional que tenía estas familias ficticias que parecían tener una vida sencilla donde cualquier empleo estaba bien remunerado y los protagonistas podían tener todos los lujos que quisieran y encima eran felices. Entonces, el padre de esta familia, en vez de ser un gran trabajador que además quiere darle la mejor vida posible a su familia, él odia todos los aspectos de su vida. La madre, en vez de ser una ama de casa perfecta, no sabe ni limpiar ni cocinar y está más tiempo con su amiga que con sus hijos. Y los hijos son básicamente tontos y fracasados. Y tenemos a los vecinos como contraste, que son lo opuesto a ellos, porque son una pareja con mejor pasar económico y que no tienen hijos. Entonces, no sé, son más felices. Claro. Y si bien la idea, la verdad, como la estoy contando, es interesante, y además, obviamente me parece bien intentar ir contra el status quo para crear una ficción distinta, la verdad es que tiene algunos elementos que a mí me parecen chocantes, porque bueno, como dije antes, el tropo de la pareja que se odia es protagonista en todas las versiones de la serie, que ya dije que eran 13, o sea, muchos países. Y esto es algo muy común en el humor popular. O sea, se muestra a la monogamia heterosexual básicamente como una tortura en la que las dos partes son miserables. Y todo esto paralelamente a que sea la norma en la sociedad, ¿no? Sí. Y entonces, mientras él suele ser infantil y por ahí hasta algo tonto, que solo se interesa en los deportes y no se acuerda de cosas como su aniversario y siempre está mirando a otras mujeres, ella en cambio es fría, hace comentarios despectivos y no tiene interés en el sexo. Esto es tipo los estereotipos más comunes en este tropo. Y a esa mezcla se le suele agregar los hijos y los suegros como una molestia extra para la pareja. Y si bien Casados con Hijos fue de las primeras ficciones en mostrar esto como lo central de la serie, la realidad es que el maltrato entre una pareja ya existía en otras series y películas y es más, formó parte de la trama central en ficciones de otros países muchas décadas antes, como en el Reino Unido. O sea, no es que inventaron este tipo de humor. Claro. Y la realidad es que el humor de este estilo es hasta comprensible en momentos en que el divorcio está mal visto o no está permitido, porque entonces podemos pensar que estas parejas o se casaron muy jóvenes o fueron obligadas a hacerlo por, no sé, un embarazo no deseado, pero que se odian y tienen que seguir estando juntos. Pero la realidad es que es común en momentos donde esta prohibición del divorcio ya no existe y el remate suele ser básicamente la idea de que todo el mundo, o más específicamente que al menos casi todos los varones en algún momento se quisieron deshacer de su esposa. Y la verdad, si odias tanto a tu pareja, me parece que más que algo gracioso es una situación muy triste, que es mejor por ahí intentar remediar, no sé, terminando la relación, o sea, es algo horrible. Sí, totalmente. John Mulaney, por ejemplo, en su especial de comedia de Netflix que se llama Kid Gorgeous at Radio City, contó que le preguntó a su esposa si podía burlarse de ella en sus shows de stand-up y ella le dijo que sí, pero que no dijera que la odia y que es una perra. Y se sorprendió de que la vara estuviera tan baja, pero la verdad es que sí está así de baja y creo que es resultado de tantas décadas en las que el humor popular sea básicamente hacer eso, ¿no? Decir que odias a tu esposa y que es una perra. Sí, encima es como cuánto ya
comediantes que su gran chiste es decir que odian a sus mujeres. Es como, bueno, basta, ya está, no es gracioso. Claro, bueno. Divorciate si la odias tanto. Claro, suerte encontrando a alguien que te caiga mejor. Ojalá lo logre, no sé. Claro. Bueno, yo obviamente también estoy hablando de un tropo, así que vamos a profundizar un poco en el de el héroe blanco. Y este tropo surgió a mediados del siglo XX, más o menos, y tuvo que ver con que los estudios de grabación o de producción, digamos, consideraban que las personas blancas no podrían como relacionarse o interesarse en historias que trataran sobre el racismo si no las veían a través de un noble personaje blanco. Si bien podemos decir que en algún punto la intención fue buena, o por lo menos tuvo la intención de que las personas accedieran a historias que tocaran el tema de la raza y el racismo, y fue algo bastante progresista en su momento, considerando que era todavía época de segregación. El problema está en que aún hoy se perpetúan este tipo de historias que invisibilizan e incluso paternalizan a los personajes no blancos. Y además, no es casual que esas películas suelen ser creadas, producidas y dirigidas por personas blancas. Claro. Los personajes blancos, como el caso de Skeeter, suelen ser los personajes multidimensionales que atraviesan múltiples cambios, tienen relaciones de todo tipo y justamente les suceden varias cosas distintas en las tramas. Mientras que los personajes no blancos, en general, son reducidos a la problemática en la que se centra la película. En este caso, al padecimiento que sufren las mujeres siendo sirvientas de familias blancas y ricas. Justamente, todo el concepto de héroe tiene que ver con que los personajes afrodescendientes necesitan, en teoría, de los personajes blancos para poder solucionar sus problemas, enfrentarse a, por ejemplo, sus jefes blancos y contar sus historias, como en el caso de The Help, en donde Skeeter le tiene que insistir a Evelyn para entrevistarla, a pesar de que claramente las personas afrodescendientes son más que capaces de contar sus propias historias y siempre han querido hacerlo, y si no han podido o nosotros no nos enteramos de que lo hicieron, tiene que ver con el racismo y con el ocultamiento y no con su propia voluntad o la necesidad de tener un salvador. Claro. Y como se señala en el video de Jake sobre este tema, que está muy interesante, uno de los grandes problemas con este tropo es que claramente se enfoca en una cuestión individual y no en el verdadero problema que tiene que ver más que con una cuestión individual, con el sistema intrínsecamente racista que se ve tan claro en Estados Unidos y se vio tan claro el año pasado. Entonces, si se enfocaran las películas en esta cuestión sistémica, claramente no sería factible plantear que un hombre o una mujer, un héroe blanco, puede salvar el día y ya, mejorando la vida de las personas no blancas con las que se encuentra. Lo que vemos entonces es la idea de que tenemos que ser buenos y amables en contra de estos individuos malos y prejuiciosos, y que eso es suficiente para mejorar la vida de comunidades no blancas, en vez de un replanteamiento de las estructuras sociales, que claramente son las que necesitan cambiar más allá de los individuos, para que el mundo sea verdaderamente justo e igualitario. Sí, totalmente. Entonces este tipo de historias, además, suelen ocurrir en el pasado, que no es un detalle menor, porque como en la película que transcurre en la década del 60, crea un poco la ilusión de que este es un problema del pasado. Entonces podemos mirar la película y decir, mirá qué feo e injusto que era el mundo antes en comparación a ahora, y nos olvidamos que el mundo sigue siendo feo e injusto, básicamente. Claro. Y porque además también suelen tener un final relativamente bueno, como una resolución feliz y esperanzadora. Entonces da a entender que el progreso es posible y se está dando y va a ocurrir, dejándote con una sensación optimista y básicamente no muy acomplejada con el funcionamiento del mundo, mientras que las películas hechas por personas afrodescendientes o no blancas en general, que realmente cuestionan cosas mucho más profundas y complejas, generalmente son difíciles de ver, incluso te generan angustia y te dejan con la necesidad de reflexionar cosas que van mucho más allá de la película. Bueno, a mí lo que me dejó pensando, en base a lo que decís, es que por ahí lo que nos cuesta también, y es lo que hace que haya tantos personajes así, es entender el rol de las personas que son aliadas de movimientos sociales. Porque nosotras podemos empatizar con el movimiento de, no sé, afrodescendientes, pero nosotras no somos afrodescendientes, entonces no podemos realmente entender completamente lo que se siente esa experiencia.
Y eso pasa todo el tiempo con el feminismo. Yo entiendo que hay varones que quieren ser parte de la lucha, pero también es importante recordar que siendo varones no van a ocupar el mismo espacio en la lucha, ¿no? O sea, es algo que se discute todo el tiempo y no es lo mismo en todos los espacios, pero no es lo mismo ser aliado de una lucha que ser protagonista. Entonces el personaje del héroe blanco me parece muy chocante, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, pasando de vuelta a la serie, yo creo que por ahí puede parecer exagerado si me escuchan de la nada hablando así de la serie, pero la realidad es que además de ser simplemente ofensivo, el humor de series como Casados con Hijos, que es el nombre que recibió, por ejemplo, la versión argentina, no sé si todas las en español, lo que hace es mantener vivos estereotipos sexistas y seguir enseñándole su existencia a las generaciones nuevas. Vamos a escuchar y repetir estos mensajes hasta que son parte de nuestra cultura y nos lo terminamos creyendo, ¿no? Entonces, Sí. cuando el chiste es, por ejemplo, que es algo muy repetido y es más, es parte de la introducción de la serie estadounidense, mi esposa gasta mi plata, la realidad es que si ella trabaja, el mensaje es que su sueldo no vale nada o no es importante. Pero si ella trabaja en la casa, por ejemplo como ama de casa, el mensaje es que ese trabajo no solo no es remunerado, sino que tampoco apreciado y que además no van a compartir las ganancias en la familia. Y no solo eso, sino que ella no sabe cómo controlar la plata y que a diferencia de él, que hace cosas como trabajar siendo el gran proveedor, ella solo gasta en comprar boludeces porque no sabe o no hace nada importante. Claro. Alyssa Ray, que es una psicóloga y profesora, analizó que estos chistes son una especie de sexismo benevolente, le dice ella, porque el mensaje que nos dejan es que las mujeres son frágiles y necesitan ser cuidadas y manejadas por varones más capaces que ellas. Y esto es algo que perjudica tanto a mujeres como a varones, porque, como ya explicamos anteriormente, el feminismo no busca mejorar la vida de las mujeres a costa de las de los varones. Según los estudios de Ray, los niños se ven afectados porque se sienten presionados a ser estereotípicamente masculinos y a lograr ser proveedores para no ser un fracaso. Pero a su vez, como este sexismo benevolente pone a las mujeres en un pedestal por su supuesta fragilidad, las niñas crecen sintiéndose inseguras de sus propias capacidades. Claro. Entonces estos chistes pueden ser simplemente eso, son chistes, pero al ser repetidos constantemente por comediantes de stand-up, series y películas por tantas décadas, terminan perpetuando estos estereotipos que objetivizan y deshumanizan a las mujeres. Le enseñan a los niños a tratar a las mujeres como algo inferior a ellos y a las niñas a verse a ellas mismas como objetos. Y por ahí de vuelta, puede sonar exagerado, pero lo podemos pensar al revés. O sea, estadísticamente en el mundo la mitad de las mujeres trabajan. Y estas cifras varían, obviamente, dependiendo del país, pero en total sería casi la mitad. Y si hiciéramos el chiste al revés, que la mujer trabaja y su pareja masculina cuida a los hijos y gasta su plata, la recepción sería distinta. O sea, la interpretación sería una imagen negativa de él, que sería visto como vago, pollerudo, o seguramente hasta lo verían como menos masculino por no ser el proveedor. Y ese comentario seguramente va a generar más reacción en las personas más conservadoras que el chiste hacia las mujeres. ¿Y por qué? Porque según estos ideales arcaicos, que de a poco están cambiando, por suerte, los varones son básicamente valorizados en base a su actividad productiva y las mujeres por su actividad reproductiva. O sea, él trabaja y gana plata y ella se queda en la casa haciendo los quehaceres domésticos y se tiene que ver bien. Entonces estos estereotipos están tan grabados que los chistes sexistas hacia las mujeres pasan más desapercibidos. No es por nada que este programa Casados con Hijos sigue estando en la televisión en Argentina. Sí, sí, totalmente. O sea, es todo muy deshumanizante para ambos lados, ¿no? Ver a un hombre como solamente una máquina que está destinada a producir y a la mujer como una máquina destinada a reproducir es bastante horrible, la verdad. Sí. Además creo que a esta altura creer que lo que vemos tanto en la televisión como en el cine o donde sea, o lo que leemos en literatura también, no tiene un efecto en la vida, me parece bastante ridículo. O sea, las razones por las que creemos lo que creemos y pensamos lo que pensamos obviamente son múltiples y son muy complejas y muy difíciles de puntualizar cuáles son. Pero es innegable que estar expuestos a determinado contenido y especialmente en los años claves de formación tiene un impacto en cómo vemos y comprendemos el mundo. Sí, totalmente. Bueno, y si no nos creen, pueden escuchar los otros episodios, que es lo que estamos analizando básicamente. Exactamente. Y bueno, en el caso del tropo del Salvador Blanco, o el héroe blanco, como quieran decirle, sucede lo que más o menos dije. O sea, se crea esta ilusión de la problemática racial como una cuestión individual, en donde el mundo se divide entre racistas y no racistas, y no hay puntos en el medio.
y que alcanza con la bondad de estos no racistas para que el mundo sea mejor. Ujú. Y esto tiene muchos problemas, porque por un lado, obviamente, esta invisibilización de las personas no blancas, ya que se les quita la posibilidad de ser protagonistas de sus propias historias y básicamente se les quita su agencia, viéndose a merced de que una persona blanca venga al rescate, que es algo que obviamente no tiene nada que ver con la realidad. Sí. Y por el otro, la falta de una reflexión profunda y realista respecto a los problemas que aquejan a las comunidades no blancas, que no se limitan a la moralidad de los individuos que componen la sociedad, sino procesos y estructuras mucho más complejas que tienen que ser cuestionadas, algo que no te permiten hacer este tipo de películas. Ujú. Yo realmente no entiendo por qué creadores blancos creen que tienen la necesidad de seguir haciendo películas sobre cosas que no tienen ni idea, como es la experiencia de ser afrodescendiente en Estados Unidos. O sea, como dijiste vos, claramente como personas blancas nunca vamos a poder comprender completamente, ni mucho menos, lo que implica ser una persona afrodescendiente, ya sea en Estados Unidos, acá en Argentina o donde sea. Sí. Porque si bien esto surgió en el siglo XX, no podemos decir que es algo del pasado, porque eran tiempos más racistas. Porque Help salió hace 10 años nada más, y incluso hay un caso peor que fue en 2019, que Green Book ganó el Oscar a Mejor Película. Ujú. Que por lo menos podemos decir que esta película fue cuestionada casi inmediatamente justamente por ser solo una nueva versión de este tropo. De hecho, creo que todos coincidimos en el desagrado porque ganó el premio en su momento. Sí, creo que la controversia salió mucho más rápido en ese caso. Sí, totalmente. Y bueno, para los que no saben, Green Book gira en torno a una historia real de un pianista negro, Don Shirley, que en la década del 60, de nuevo, la década del 60, contrata a un hombre blanco para que sea su chofer y su guardaespaldas en una gira por el sur de Estados Unidos, y de cómo estos dos hombres forjan una fuerte amistad. Pero la película no solo generó el rechazo de un sector de la audiencia y también de la crítica, sino que la familia del pianista pidió que la boicotearan por estar llena de mentiras. La hermana de Don salió a decir que básicamente su hermano y el chofer nunca se consideraron amigos, y además otros miembros de la familia señalan que la película caricaturiza al pianista y retrata erróneamente cómo eran sus relaciones con sus familiares, y algo bastante grave, la verdad me parece, su relación con su propia identidad como hombre negro, porque hay escenas hasta que llegan a mostrar como que este hombre blanco, que si bien era blanco, era de como una clase social más baja que el pianista, porque obviamente el pianista era famoso y había tenido había tenido una buena educación y por algo era pianista y bla bla bla, como que por ser este hombre blanco de una clase social más baja, le enseñaba en algún punto a este hombre pianista afrodescendiente a conectarse con su raza, básicamente, cual no Es un como, error. no tiene sentido. Sí, es como no puede ser, no, o sea, no. Y entonces la película obviamente fue escrita y dirigida por hombres blancos, e incluso uno de ellos fue acusado de racista por haber tuiteado en el 2015, y cito: "Musulmanes de Jersey City se alegraron cuando las Torres Gemelas fueron derribadas. Yo lo vi". Y encima, Sabemos que es un el ser actor que muy hizo de agradable. Don Shirley, el actor que hizo de Don Shirley, Mahershala Ali, es un musulmán. O sea, Sí. y encima de todo esto, la cereza del postre, Green Book le ganó en la categoría de mejor película a Black Klansman, o conocida en español como El infiltrado del clan. Es una película buenísima de Spike Lee que cuenta la historia de un hombre negro que se infiltra en el Ku Klux Klan. Y además está decir que Spike Lee es afroamericano y es conocido por sus películas que tratan fuertemente el tema del racismo. Ujú. Sí, fue un robo. Sí, la verdad, una vergüenza. Entonces acá vemos también algo interesante, que es tanto The Help como Green Book ofendieron a las personas que buscaban representar, lo cual claramente habla muy mal de ellas. Pero lo terrible es que no son las únicas, y al parecer es muy común en este tipo de películas, y la verdad que a esta altura con todo esto que estuvimos hablando tampoco es demasiado sorprendente. Ujú. Otro caso fue el de la película The Blind Side, conocida en español como Un sueño posible, protagonizada por Sandra Bullock, por la cual ella ganó un Oscar además, que trata de un caso verídico de una familia blanca y rica que adopta a un adolescente afroamericano y lo ayudan a convertirse en un jugador de fútbol americano profesional.
Y si bien la película es de un caso real, de todas formas se las arregló para ofender a Michael O'Hare, el protagonista de la historia, que además es una persona, o sea, la película es contemporánea, él está vivo y es joven. Y él dijo que se sintió mal, no se sintió representado para nada en su forma de ser y cómo lo representaron justamente. E incluso considera que la película provocó daño en su vida profesional porque la gente dejó en su ámbito, ¿no? En el ámbito del deporte, lo dejaron de tomar en serio en algún punto. Qué horror. O sea, sí. ¿Qué te costaba, no sé, de reunirte, hablar con él y preguntarle qué onda, qué opinaba, cómo fue su vida en vez de hacer una película con la que él, para él no tiene nada que ver con la realidad? El tema es que igual parece que es una receta infalible. Pones ofender a alguien en una historia real y un héroe blanco y te ganas un Oscar. Totalmente, o sea, la gente blanca después se gana Oscars en base a ese desastre que hicieron, o sea, muy bonito. De todas formas, quiero aclarar que una película puede tener este tropo del héroe blanco, pero eso no significa que los salvados sean afrodescendientes, porque los cineastas se las arreglan para ofender a todas las comunidades que pueden. Un ejemplo es Gran Torino, en donde el personaje de Clint Eastwood, que encima es re xenofóbico, es el salvador de una familia coreana. O sea, como nos hacemos los tontos con toda la mitad de la película en la que él es extremadamente xenofóbico y ofende a todas las personas del resto de los personajes de la película, porque al final los salva. Claro. Y también algo que no sabía y me pareció terrible, es que el caso verídico que inspiró la película Escritores de la Libertad, que me acuerdo muy bien de esa película de mi adolescencia, porque hasta creo que me la hicieron ver en la escuela, la profesora verdadera era una mujer latinoamericana o descendiente de latinoamericanos, y para la película pusieron de protagonista a Hilary Swank, que es una mujer estadounidense e hija de estadounidenses. O sea, literalmente hicieron todo lo que pudieron para asegurarse de que hubiera un héroe blanco en la película, a pesar de que esa no fuera la historia real. Claro. Bueno, no sé, la lista de películas en realidad es larga y larguísima, incluso está Avatar, que es algo que yo realmente nunca había pensado, pero si lo piensan, tiene sentido. Pero voy a parar porque si no nos vamos a hartar todos. Es que encima es terrible porque no podemos decir que estas tramas problemáticas hayan quedado en el pasado porque sigue surgiendo contenido con estos problemas todos los días. Sí. En el caso de Casados con Hijos, más allá de estos chistes de odio a mi esposa, tanto la versión estadounidense como por lo menos la argentina también tenían un gran humor, por ejemplo, gordofóbico. Porque el padre trabaja en un negocio de zapatos femeninos y muchas veces el chiste es tener que ayudar a una mujer a poner su zapato y él teniéndole asco por ser gorda. Lo cual claramente es un horror y no creo que sea necesario que explique por qué, ¿no? Sí, es un espanto y no es gracioso. No es gracioso. Y si me pusiera a analizar minuciosamente la serie, claramente encontraría más ejemplos. Es más, ya estuve mirando y los encontré, pero bueno, como dijiste vos, no voy a seguir para no hacer una lista interminable. Pero bueno, en el caso de la serie también surgió una polémica el año pasado porque iba a haber un reencuentro en formato de obra de teatro de la versión argentina, que no se pudo hacer por la pandemia, pero igualmente hubo mucho escándalo. Erika Rivas, que es la actriz que hacía de la vecina de la familia principal, contó que ella había aceptado unirse a la obra, pero si se le hacían ciertos ajustes a la trama, así que la terminaron echando. Y me parece importante aclarar que la versión argentina se hizo varios años después que la estadounidense, porque la original se estrenó en 1987 y podríamos decir que el humor es porque, no sé, ¿fue hace mucho? No fue hace tanto, pero ponele, ¿no? Pero la argentina salió en 2005, entonces el humor de ambas era el mismo, no veo ninguna evolución. Y la actriz dijo que siendo el 2020 había ciertas cosas de las que no estaba bien reírse y, por ejemplo, criticó los videos publicitarios que se hicieron para la obra. Y estuve mirando un poco lo que había dicho la gente en su momento sobre esta polémica y hubo muchas personas que se escudaban hablando de que está mal ser políticamente correcto porque no hay nada de lo que no se pueda reír. Y yo creo que en esta idea hay mucho que analizar. Es algo que me apasiona. Pero para empezar, porque por todo lo que dije antes, el humor no es tan inofensivo como parece. O sea, si al hacer un chiste estamos repitiendo estereotipos que a la larga son perjudiciales para un grupo de personas, realmente no veo dónde está la gracia. Sobre todo porque si vemos la reacción de algunas personas ante la polémica que se generó, como lo dije antes, mucha gente ve a la familia principal como héroes, no antihéroes protagonizando una sátira, porque hay muchas series en las que el chiste es que los protagonistas son malas personas.
claramente es algo muy válido. Pero es algo que ya sabemos y por eso es gracioso verlos ser personas desastrosas. Pero no es el caso de Casados con Hijos. Sí, es verdad. Y además porque esa defensa del humor políticamente incorrecto viene del lado de que hoy en día no se puede hacer humor porque no se puede ofender a nadie, bla, bla, bla. Y la verdad, no entiendo esa definición del humor porque hay mil formas de hacer chistes o hacer reír a la gente sin tener que convertir a una persona o un grupo de personas en el remate. En otros episodios ya nombré algunos ejemplos y cómo generalmente, por ejemplo, las series producidas por Mike Schur básicamente salen de este estereotipo porque lo gracioso son cosas o acciones, no reírnos de alguien. Claro. Y me parece además que series como Casados con Hijos hace lo mismo que las comedias románticas de las que estuvimos hablando en otros episodios, porque lo que dijimos es que esas películas o series tienen personajes con comportamientos muy cuestionables, pero la musicalización y la respuesta que generaban en los otros personajes hacía que se mostraran ante el público como personas que no hacían algo mal, sino que eran, no sé, románticos. Pero en el caso de Casados con Hijos, por ejemplo, el personaje del padre se la pasa haciendo comentarios muy fuera de lugar, pero las risas en off que agrega la producción nos muestran que la idea no es verlo y pensar que él está mal, sino que nos tenemos que reír con él. Claro, sí. Si les interesa ver comedias de este estilo más sano, les recomiendo además series, por ejemplo, de Josh Thomas, como por ejemplo Please Like Me. Y él hace un uso del humor negro de una manera muy buena porque se sale de esta idea que tienen algunas personas que usan la etiqueta de humor negro para reírse de cualquier cosa. Pero bueno, para no ocupar todo el episodio hablando de esto, si quieren más recomendaciones nos pueden escribir por nuestras redes y les paso más nombres. Y bueno, también voy a poner en nuestra página. Me hice pensar con esto de como esta diferencia entre que un personaje haga algo malo y sea algo evidentemente condenable, o que la serie te lo esté dando por como algo gracioso, como cuando te ponen la risa en off. Claro. En el caso de The Office, que yo personalmente hubo momentos de The Office que a mí no me parecieron graciosos, la verdad, no me gustaron en este sentido de que me parecieron que eran chistes que ya no daban. Uh-huh. Pero sí hubo muchos casos en el que el personaje de Michael, que claramente es un desastre, tuvo momentos en el que él estaba haciendo chistes que claramente incomodaban a todo el mundo y que solamente a él le parecían graciosos. Claro. Entonces como que eso es un buen ejemplo de que puede haber un personaje que diga cosas horribles, pero que sea evidente en la serie que es algo que debe ser condenado y de hecho el resto de los personajes condena. Sí, totalmente. Y me parece una distinción muy específica para ver qué nos quiere explicar la producción, qué nos quiere mostrar, ¿no? Pero también sí, en casos como ese es muy interesante ver la reacción que causa, porque hay personas que van a ver esas escenas y reírse con Michael y otras personas que van a verlo como te sentiste vos, que se sienten incómodas y que empatizan con todos los que están alrededor de Michael, que se sienten como, ¿qué está diciendo? Igual, no sé si a vos te ha pasado, pero a mí me ha pasado que estaba en el cine viendo una película y pasa algo que no es gracioso, pero ni siquiera es como un chiste o ni siquiera es una película que está planteando que eso es un chiste y la gente se ríe. Y vos decís, ¿de qué se están riendo? Como esto no es gracioso. O sea, como esa completa incomprensión de qué puede estar interpretando la persona de lo mismo que estás viendo vos. Es como muy raro. Sí, y siempre es por este lado, ¿no? Me doy cuenta que por ahí hay gente, no sé, no se me ocurre un ejemplo específico para decir esto, pero por ahí ves que alguien se ríe cuando, no sé, hay un personaje gay. Y vos decís, tipo, ¿de qué te estás riendo? ¿Tipo que es gay? Claro, o sea, sí. Entonces, claro, eso no es un chiste claro, en sí mismo. Sí, pero es como que estamos tan acostumbrados a que el remate sea una minoría, que aparece una minoría y estamos intentando encontrar el chiste, pareciera. Y sí, en el cine me parece que es un re ejemplo, re pasa eso. Sí. Bueno, ya para ir terminando, vamos a hablar de qué nos parecieron, aunque claramente ya más o menos es obvio, pero bueno. Sí. Yo cuando vi esta película era bastante chica y obviamente no tenía ni las herramientas ni el conocimiento, digamos, para entender estos problemas. Por lo que me gustó mucho y me quedó como una película muy buena que hablaba sobre el racismo. Y de hecho en realidad nunca me planteé nada de todo esto hasta que justamente el año pasado, cuando surgió la polémica nuevamente por el caso de George Floyd, y básicamente no me quedó otra que enfrentarme a todo esto que nunca había pensado. Claro. Obviamente es muy difícil aceptar en algún momento o en algún punto que las cosas que nos gustan mucho, que parecen muy inofensivas o incluso hasta que tienen un mensaje que parece bueno e importante, pueden en realidad estar reproduciendo un formato dañino para determinadas comunidades, las comunidades que en teoría representa,
Pero es un esfuerzo que tenemos que hacer para mí, no solo para que podamos demandar contenido que sea realmente diverso, tanto en sus temáticas como en quienes lo realizan, para dar lugar en esta industria multimillonaria a esa gente diversa, sino porque también es necesario que se pongan en discusión muchas problemáticas que ese tipo de películas no solo no logra cuestionar bien, sino que en algunos casos hasta las oculta, ya sea intencionalmente o no. Claro. Así que si ahora, después de todo esto, se quedaron con ganas de ver alguna película sobre racismo que sí esté hecha por personas afrodescendientes, en nuestra página web, en la sección de fuentes, creo que el link lo tienen por ahí, no sé dónde nos estarán escuchando, pero debería estar a mano, y ahí les voy a dejar algunas recomendaciones. Bueno, a mí en el caso de la serie, la verdad vi muchos episodios de Casados con Hijos, la versión argentina, porque creo que hasta el día de hoy siguen pasando los episodios en la tele, como dije antes. Personalmente nunca me gustó mucho el humor, la verdad, pero bueno, menos hoy en día. Y no me sentaría a ver todos los episodios, pero ni de la versión argentina ni de la estadounidense, la verdad que no me dan para nada ganas. Pero igualmente entiendo que mucha gente la recuerde con nostalgia por haber estado en la pantalla por tantos años, porque los personajes parecen ya como viejos conocidos. Pero bueno, es importante igual cuestionar lo que estuvimos mirando tantos años. Así que, como dije antes, como Juana, voy a dejar algunas comedias no ofensivas en nuestra página también para que vean. Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, clicar en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video y comentar si les gustó el episodio. Hasta la semana que viene.